la mesa directiva no se comportó como hubiese querido. Hice un gran esfuerzo y creo que logré transmitir lo que el Senado representaba, pero al mismo tiempo reivindiqué y reivindico mi derecho a la libertad de todos los senadores de expresar sus puntos de vista con toda franqueza, con toda claridad. No puedo, ni como senador de la República, ni como presidente de la mesa directiva, ignorar de dónde vengo, qué es lo que pienso, cuáles son las causas por las que lucho y cuál es mi compromiso con los mexicanos que nos llevaron al Senado a representar sus causas y sus demandas. Con el presidente de la República tuve un trato cuidadoso, respetuoso y sin sumisión. Expresé al presidente la opinión que debía conocer del Senado en momentos difíciles. Lo expresé en los discursos que pronuncié en su presencia en Michoacán, en Querétaro, en Morelos, en el Campo Marte y en otros eventos en donde acudí con dignidad representando al Senado. El presidente de la República sabe que soy un opositor de su gobierno. Sabe que no comparto su programa económico y que tengo serias críticas a la forma como he enfrentado la inseguridad y la violencia en los últimos 4 años. Pero el presidente sabe también que los actos en los que tuve que estar presente representando al Senado lo hice con un estricto respeto a la división y equilibrio de poderes. Con la Suprema Corte de Justicia se mantuvo una relación de respeto mutuo y de equilibrio, de interacción con su presidente Guillermo Ortiz y con los ministros. Pero también saben que el Senado ha expresado con claridad sus opiniones frente a la actuación de un poder de la República como es el Poder Judicial de la Federación. En este periodo, las senadoras y los senadores luchamos denodadamente por impedir que la ley SB 70 de Arizona entrara en vigor. Expreso con orgullo que al Senado le corresponde una parte de la victoria que se logró impedir que esta ley se publicara con todos sus filos y con toda su gravedad. El Senado mexicano le cumplió al país y le cumplió a los migrantes esta materia. No hemos ganado esta batalla completamente, pero vamos a seguir luchando porque esta ley sea derogada y no entre en vigor. Sé muy bien que México valora enormemente la institucionalidad de sus Fuerzas Armadas. Las circunstancias de emergencia que el país ha enfrentado han obligado a que estas fuerzas participen en acciones que corresponden fundamentalmente a las autoridades civiles. He dicho, y aquí lo reitero, que el ejército mexicano no es un ejército de un gobierno o de un partido, es el ejército de la nación. Y por ello he llamado varias ocasiones a cuidar a las Fuerzas Armadas, a no desgastarlas excesivamente en el combate al narcotráfico, a no alargar indefinidamente su presencia en las calles, en las ciudades y en los campos de México, en un combate cuerpo a cuerpo contra el crimen organizado. Las Fuerzas Armadas son una reserva para la nación y deben ser colocadas en su responsabilidad, fijando la brevedad, la fecha de su retorno a sus tareas fundamentales para ser sustituidas por las fuerzas policiales, que capacitadas, incrementadas en su operatividad, fortalecidas presupuestalmente y materialmente, sean las encargadas de estar en el primer nivel de combate al crimen organizado. Sé muy bien que la delincuencia organizada y la violencia son una amenaza para la convivencia de los mexicanos. Me preocupo por la seguridad de las familias mexicanas que hoy sufren de robos, de asaltos, de secuestros y de extorsiones y de la pérdida de su vida y de sus familias. Me alarma el número de muertos que las cifras oficiales consignan y sé que ningún Estado puede aceptar ser sometido por la delincuencia y por el crimen organizado. El Senado ha dado instrumentos al gobierno de la República para enfrentar con eficacia este reto. Por cierto, instrumentos legislativos y legales que han sido deficientemente utilizados. Más de uno está en los escritorios o en los libreros de los funcionarios sin ser aplicados plenamente.
Al mismo tiempo, expreso que un reto como el que la delincuencia le presenta al país debe ser enfrentado por todas las fuerzas políticas y por todos los poderes de la Unión. Garantizar la seguridad de los mexicanos no es un asunto único del presidente de la República y de su equipo. También lo es del Congreso cuando legisla y cuando da instrumentos para combatirlo. El hecho de que más de 7 millones de jóvenes mexicanos no estudien y trabajen es una tragedia para el país. Cualquier proyecto de futuro, sin importar el partido que gobierne, debe priorizar el trabajo, la educación, la cultura y el deporte para los jóvenes. En nuestro país hay noticias preocupantes, pero también noticias buenas. Saludo desde este lugar la importantísima decisión de la Suprema Corte de Justicia, que hace apenas 48 horas ha tomado una decisión de enorme trascendencia: ampliar las garantías individuales y la libertad de los ciudadanos mexicanos. Al haber votado, por la plena legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, y unas horas después haber ratificado el derecho de estas parejas a adoptar. Es un enorme paso adelante en el clima de libertades que México tiene. Felicito a los ministros de la Suprema Corte por esta valiente decisión. Es también esto una señal de que la ola conservadora que venía caminando desde algunos estados de la Federación va a tener serias dificultades para poder imponer. Existen estados del país en donde se criminaliza el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en donde el retroceso ha llevado a mujeres a la cárcel, mujeres campesinas, jornaleras, mujeres indígenas, que han sido sentenciadas a 20 y 30 años de prisión, acusadas de delitos graves como el homicidio, por haber vivido momentos difíciles para su vida y para su cuerpo. Esto no lo podemos permitir. La tolerancia, el respeto a la diversidad y los derechos de las mujeres van ganando terreno. Los brotes de intolerancia que vemos en el país hay que combatirlos sin duda alguna. Y ahí voy a colaborar con muchos mexicanos y con muchos legisladores que comparten este punto de vista. Quiero solicitar su comprensión. Permítanme expresar algunas reflexiones en este lugar con la presencia de ustedes. Como hombre de izquierda, mi experiencia como líder partidario, como líder social, como legislador, me ha permitido valorar la importancia de la unidad. En México hace falta una izquierda competitiva electoralmente y enérgica socialmente, constructora de reformas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Para ello es necesario que todos en la izquierda aprendamos el valor de la unidad. De nada nos sirve luchar separados o divididos para terminar vencidos juntos. No le conviene al país, no le es útil a los mexicanos, no le sirve a la izquierda su división. No hay razones para que mantengamos atrofiados los mecanismos de diálogo entre nosotros. Con nuestras diferencias y con nuestras coincidencias debemos rescatar la unidad, el diálogo constructivo, los acuerdos básicos que nos permiten mantenernos unidos, presentándole al país y a los mexicanos una alternativa diferente a la que gobierna y una alternativa diferente a otras oposiciones. Como senador de la República, como dirigente de mi partido, una vez que culmine mi cargo de presidente de la mesa directiva, utilizaré el tiempo, parte de mi tiempo, para abocarme al esfuerzo de contribuir al diálogo entre todos los dirigentes de la izquierda mexicana, a localizar nuestras coincidencias,
a encapsular las diferencias más agudas, a buscar caminos comunes. Ninguna aspiración individual de cualquiera de nosotros debe impedir que retomemos el diálogo constructivo y que vayamos juntos